A ver, viajemos en el tiempo a una de las épocas más flipantes de la historia de la Tierra. Hoy vamos a ver cómo la humanidad se las apañó para lograr lo que parecía, bueno, imposible: sobrevivir a la edad de hielo. La pregunta es, ¿podríamos nosotros? Piénsalo, sin móvil, sin supermercados a la vuelta de la esquina, sin calefacción, nada, solo con nuestro ingenio. Vamos a ver exactamente cómo lo hicieron nuestros antepasados. Vale, pues vamos al lío. Para empezar, hay que hacerse a la idea del escenario. Olvidaos de todo lo que conocéis. El mundo de entonces no se parecía en nada al de ahora. Era un lugar, digamos, bastante más hostil. Edad de hielo. A ver, el nombre ya nos da una pista bastante buena, ¿no? Básicamente fue una época en la que las temperaturas del planeta cayeron en picado. Y claro, con tanto frío, una cantidad de agua de los océanos se congeló, formando unas capas de hielo, bueno, gigantescas, que llegaron a cubrir continentes enteros. Y aquí viene lo alucinante, la escala de todo esto. Estamos hablando de capas de hielo que tenían más de 2 kilómetros de espesor. ¿Nos hacemos una idea? 2 kilómetros. Es como poner cientos de edificios, uno encima de otro, pero de hielo macizo. Una auténtica locura de la naturaleza. Y claro, esta imagen lo deja clarísimo. Los bosques y paisajes verdes a los que estamos acostumbrados desaparecieron. En su lugar teníamos tundras y estepas heladas, o sea, llanuras gigantescas, congeladas, casi sin árboles. Un mundo abierto, barrido por un viento helador, donde parecía que el invierno no acababa nunca. Entonces, la pregunta es, con un panorama así, ¿qué haces? ¿Por dónde empiezas a sobrevivir? Pues por lo más fundamental, evitar morir de frío. Vamos a ver cuál fue ese kit de supervivencia que desarrollaron los primeros humanos. Esa era la pregunta del millón, la que se hacían cada día para asegurarse de que iban a ver el sol salir otra vez. El frío, la hipotermia, ese era el enemigo número uno, siempre al acecho. Y la solución vino por 3 vías, 3 innovaciones que fueron clave, porque no bastaba con una sola cosa. Fue la combinación de las 3, refugio, fuego y ropa, lo que de verdad marcó la diferencia entre seguir vivo o no. Y ojo con la ropa, que esto tiene miga. No era ponerse una piel encima y ya está. No. Crear prendas de vestir complejas, y sobre todo en capas, fue un salto tecnológico brutal. Primero, limpiaban las pieles con raspadores de piedra. Luego, las cortaban con la forma que necesitaban. Y finalmente las cosían usando agujas hechas de hueso y, como hilo, tendones de animales. Esto es literalmente alta costura prehistórica, pensada para aislar el cuerpo y protegerlo de un frío que te mataba. Vale, ya tenemos cómo no morirnos de frío. Siguiente problema: el hambre. Había que comer. Y en la edad de hielo, el menú principal incluía animales enormes, muy peludos y, como os podéis imaginar, bastante peligrosos. Su supermercado era esto: la estepa de los mamuts. Era el paisaje más común. Un lugar abierto, con mucho viento, sí, pero sorprendentemente lleno de vida. Por aquí se movían en grandes manadas los gigantes de la época: mamuts lanudos, bisontes enormes, renos. Pero lo más inteligente es que estos animales no eran solo comida. Eran como una navaja suiza de la prehistoria. De un mamut, por ejemplo, lo aprovechaban absolutamente todo. La carne y la grasa para comer, la piel para los abrigos, los huesos y el marfil para hacer herramientas y hasta arte. Y lo mismo con los demás, como veis, del bisonte las pieles y los cuernos, del reno los tendones que usaban de hilo. Aquí no se tiraba nada de nada. Claro, para cazar a bichos así necesitabas herramientas a la altura. Y vaya si las tenían. Desarrollaron un arsenal súper sofisticado. Las puntas de lanza de sílex eran la clave. El sílex es una piedra que, si la trabajas bien, consigues un filo más cortante que el de un bisturí de hoy en día. Y luego estaban los propulsores, una especie de palanca que les permitían lanzar las lanzas muchísimo más lejos y con una fuerza brutal. Cada herramienta era una pequeña obra de ingeniería. Pero seamos sinceros, por muy buena que fuera tu lanza, tú solo contra un mamut tenías las de perder. Así que, ¿cuál fue el arma secreta? La de verdad: la cooperación, el trabajo en equipo, cazar en grupo, planificar, comunicarse entre ellos. Eso es lo que les permitió tumbar a presas que eran muchísimo más grandes y fuertes que ellos. Y es justo aquí donde la historia se pone todavía más interesante, porque esta gente no se dedicó solo a sobrevivir y punto. Una vez que tenían asegurado el calor y la comida, empezaron a hacer algo más, empezaron a crear, a pensar de otra manera, a construir una cultura. Pasaron de simplemente reaccionar a los problemas, tengo frío, tengo hambre, a ser proactivos, a crear un mundo con significado, con arte, con historias. En resumen, empezaron a construir una comunidad. Es, ni más ni menos, el nacimiento de lo que nos hace humanos.
Y la prueba más clara de esto es el arte que nos dejaron. En las partes más profundas y oscuras de las cuevas pintaban los animales que veían cada día. Y esto no era un simple pasatiempo. Esto demuestra algo muy potente, que tenían pensamiento simbólico, que podían pensar en cosas que no estaban viendo en ese momento, contar historias, crear rituales, tenían una mente abstracta, como la nuestra. Al final, la vida social lo era todo. El grupo era el motor. Cooperar no era solo para cazar, Era para que los mayores enseñaran a los jóvenes, para cuidar a quien se ponía enfermo, para repartirse el trabajo. La supervivencia de una persona dependía al 100% de la fuerza de su grupo. Pero claro, nada dura para siempre. Y la edad de hielo tampoco. Después de miles y miles de años de frío, el planeta empezó a calentarse. Y el cambio fue radical. Esta línea de tiempo lo resume genial. Hace unos 10.000 años las temperaturas suben. ¿Qué pasa? Pues que los glaciares se derriten, el nivel del mar sube y los paisajes cambian por completo. La famosa estepa de los mamuts desaparece y la sustituyen bosques. Y con la estepa se extinguieron los grandes animales. La humanidad, de repente, se encontró con un planeta completamente nuevo. Y aquí hay un dato curioso de esta época. Como había tanto hielo, el nivel del mar era mucho más bajo, y eso creó puentes de tierra donde ahora hay mar. El más famoso es Beringia, que conectaba Asia con América. Por ahí, los grupos de cazadores pudieron cruzar, siguiendo a los animales, y acabaron poblando un continente entero. Fue una de las migraciones más heavies de la historia. Así que el final de la Edad de Hielo no fue un punto y final, sino más bien el comienzo de un capítulo nuevo. Este cambio climático tan bestia les obligó a adaptarse otra vez, a buscar otras formas de conseguir comida. Y esa necesidad fue la que, con el tiempo, llevó a la invención de la agricultura. Y de ahí a las aldeas, las ciudades y, bueno, al mundo moderno. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia de cómo sobrevivimos a la Edad de Hielo es una lección increíble sobre nuestra capacidad de adaptación. Demostramos ser capaces de superar un cambio climático extremo y gracias a eso estamos aquí hoy. Así que la pregunta final es, ¿cuál es nuestro gran desafío de adaptación ahora?